Alan, la pregunta en esta sección de variaciones se basa en los paneles 7 y 8 de la exposición sobre la reinterpretación en las casas bogotanas de lo que se ha llamado el estilo neo-Tudor o Tudor Revival y su extensión en la ciudad. El panel 7 muestra el mapeo de este estilo extendido en cerca de 30 barrios, 1.500 casas existentes, estableciendo un caso único en Latinoamérica. El mapeo se hizo con base en el panel 8, donde se definieron los llamados elementos del estilo, que se cuantificaron según su presencia en estas casas. Los elementos son componentes arquitectónicos que cualifican la estructura espacial de la casa, tanto si ésta corresponde al hall intermedio o a sus variaciones. Alan, ¿qué opinión tienes sobre estos elementos del estilo y el extenso número de estas casas en Bogotá? ¿Tienes ahora, Sí, me fascinó es aprender sobre estas casas y cuántas hay en Bogotá. Me gustaría conocer más sobre el tema y cómo se percibía Inglaterra y por qué este estilo particular se volvió popular en esa época, en vez del modelo francés, por ejemplo, que uno podría imaginarse que podía ser. Si tiene que ver con contratos directos o con la vida y el estilo inglés de estas personas en Bogotá, o si viene por la literatura y de hecho todo lo que viene con esto, que no se puede explicar en detalle debido al tema del tiempo, pero yo diría que yo nunca pensaría que estas casas están en Inglaterra, pero son distintas, digamos. En términos de los halls intermedios, me parece que juegan un rol diferente, como lo que hemos visto. Es como un espacio para circulación en el centro, digamos, de las casas. Es decir, esto sería como pasaba en el siglo XIX. Es decir, cuando hay que juntar las habitaciones, entonces el hall es una manera muy buena para hacer esto. Y también sirve para tener en un solo espacio porque aquellas otras cuartos más específicos, pues están como alrededor de ese hall. Así que yo creo que eso es lo que tengo que decirles en hasta ahora. La asimilación de este patrón arquitectónico inglés, como lo veíamos ayer, no solo ha determinado un periodo específico de la ciudad, sino que sigue marcando la imagen urbana hoy en día de algunos barrios del sector o centro oriental de la ciudad. En esta sección se intenta hacer una demostración empírica de la extensión del fenómeno a través de un mapeo realizado con base en el acopio de unos datos cuantificables sobre el territorio. Esta cuantificación de casos se hizo identificando y desglosando esos elementos arquitectónicos propios del estilo neo-Tudor, como el tipo de cubierta, el bay windows, la chimenea, el tratamiento material de la fachada, etc. La incidencia, regularidad y precisión con que se aplicaron los estándares estilísticos presenta un amplio margen de diversificación en función de esas características urbanas, sociales y económicas de los barrios. Definidos entonces estos ciertos parámetros de medición, fue posible delimitar un área de estudio que abarca alrededor de 30 barrios, como está demostrado en la exposición, donde se localizaron alrededor de unas 1.500 casas construidas hoy en día en pie, a las que habría que sumar un número no despreciable de casas desaparecidas, especialmente en la zona norte de la ciudad. La lógica combinatoria de estos elementos implica un espectro de variaciones que los arquitectos aplicaron de forma consciente, mientras que los constructores y residentes de algunos barrios más populares
los copiaron de forma más espontánea e informal. De esta forma, el mapeo, concebido como como un factor clave de investigación, permitió verificar la considerable propagación de estos patrones estilísticos en la ciudad, estableciendo un caso inusitado en el contexto latinoamericano. Hay en arquitectura un enfoque analítico que distingue entre tipo y estilo. En la investigación se conjetura que distintos estilos pueden versionar una misma estructura formal, un tipo arquitectónico, que se designa en este caso como casa con hall intermedio. Y en la exposición se rastrea su presencia a través del tiempo, de modo que sirve para describir la casa a la inglesa, las casas quinta eclécticas y muchas del movimiento moderno. La casa de la ciudad colonial, sin embargo, no obedece a ese tipo, pues en lugar del hall es un patio el elemento principal, aunque exista un salón principal también. Podemos ensayar aquí una comparación. En la casa colonial existe el zaguán, un porche que desemboca en un patio donde puede haber uno o más pórticos. En la casa la inglesa también un porche precede a un espacio principal, como es el hall, pero la experiencia espacial no es equivalente, pues en el primer caso, desde la calle, a través del zaguán, se puede ver el patio con sus pórticos sin que la privacidad se vea amenazada, mientras que en la tradición inglesa la privacidad se resguarda con artificios como el Springs Passage, que obliga a un giro de 90 grados para llegar a ver el hall. Aunque los rasgos característicos de la casa a la inglesa, como son la cubierta inclinada, los gabletes, el arco neo-Tudor, la bay window, etc., son los que como signos de un lenguaje permitieron identificarlas dentro del tejido de Bogotá, nos preguntamos aquí si también el tipo arquitectónico podría considerarse como otro elemento del estilo, a pesar de no tener un valor semántico, sino sintáctico, es decir, de pertenecer a la forma de la casa y no a su figura. Quiero resaltar que el hall intermedio está ahí, que permitía variaciones en su composición. La casa original Tudor en Inglaterra tenía una relación flexible entre la distribución interna de la casa y cómo se relacionaba con el exterior y su desarrollo vertical, tanto en la sección y en la elevación. El hall intermedio permitía distintos accesos, accesos verticales que tenían que ver con la ventana, las chimeneas y también los gateways, los cuales tenían una simetría más como por estilo italiano y francés. Aquí vemos la composición de de la fachada, que era muy bien entendida y asimilada por los arquitectos de Bogotá. En Bogotá, en vez de tener esto de estilo Inglaterra, parece apropiado hablar de una reinterpretación de lo que ha sido llamado el de estilo neo-Tudor o la revivida de ese estilo Tudor, como lo llamaron acá. Entonces, esta influencia de estilo nos permite entender mejor algunas de las características que tienden a ser generalizadas dentro de los elementos arquitectónicos de la casa. Junto con el jardín del frente, estos elementos fueron como los cuartos que tenían que ver con las puertas, el ático, la forma, las ventanas, el uso del bay window, también la fachada, como la podemos ver con trabajos en madera o hasta en madera y en piedras. Como Víctor nos acaba de decir, la imaginación y la combinación de estos elementos produjeron variaciones que los arquitectos aplicaron de manera consciente. Cuando estos eran en varios populares, esto se hizo de una manera mucho más espontánea y menos formal. Sí, gracias. Hay tantas cosas que debemos considerar aquí y de hecho nos pone en contacto con algunas de las formas fundamentales de interpretar la arquitectura, como su función y su imagen.
Lo que yo siento o pienso es que la mayoría de las formas de la arquitectura son considerados y parece que hay racionalidad. Pero quizás esto está equivocado. Cuando yo estaba pensando sobre el desarrollo de la arquitectura moderna en Inglaterra en particular, yo pensé sobre la pregunta, el tema de Musafir, que es una manera de hablar, Musafir, en la que para poder describir algo se utiliza ese termo que es poco relacionado. Y de esa manera uno recrea el significado de algo que está sobre familiarizado. Entonces, mirando algunas de estas casas de los años 20 en Inglaterra, donde los arts and crafts de pronto estaban como súper maduros o muy exagerados. Y si ustedes miran los libros y las revistas de este periodo, tienen que llamar su atención porque cada vez hay más efecto y se vuelven más exagerados en sus formas. Y yo pensé, bueno, esta es una casa que se muestra como una casa. Y al final, eso no es interesante. Eso es como un cliché, como diría yo. No queremos entender la casa como simplemente una casa. Queremos saber algo distinto sobre la casa. Así que hacemos que la casa se vuelva un hospital o una fábrica. Y eso es lo que es una casa moderna. Y de esa manera nosotros recuperamos algunas de las cualidades de las casas porque las estamos probando a través de lo que llamamos Massifer. Es como algo demasiado extraordinario. Pero lo que yo veo en las casas de Bogotá es que es totalmente irracional, como que se adoptó un lenguaje que no tiene un lugar donde debería estar en la cultura bogotana, pero obviamente sirve su propósito porque está haciendo una apariencia de una casa inglesa para personas que de otra manera no tienen esa imagen y a lo mejor es satisfactorio para las personas que las tienen porque no puede haber ninguna otra explicación para que esto haya pasado así. Totalmente irracional. Pero obviamente se volvió algo muy popular y satisfacía las necesidades irracionales de la gente. Y eso es lo que yo percibo en cómo se hacía la planificación de estas casas, el estilo, la decoración, en un sentido un poco más general, que despliega un lenguaje arquitectónico y como digo yo, que de una manera poética, si quieres decirlo así. Entonces, la pregunta principal alrededor de esto, yo me imagino que en muchos casos esto es algo como inconsciente, es decir, ¿qué pensamos sobre el lenguaje arquitectónico? Yo me siento de manera fuerte con respecto a este tema, pero los arquitectos siempre están involucrados en esta generación de los significados de las actividades. A lo mejor sea mejor así. Es solamente después donde los historiadores pueden hacer la interpretación de esto posteriormente. Entonces, estoy muy contento de ver esta interpretación un poco herética del lenguaje arquitectónico y me interesaría saber ustedes qué opinan.